Que la bendición del Señor podamos sentirle en esta mañana. Nuestro tema lo hemos titulado: el poder del cuerno pequeño no destruirá a los hijos de Dios. Hay un poder que la Biblia dice que se levantaría contra los hijos de Dios, que haría guerra y que se levantaría contra los hijos de Dios y que trataría de acabar con la iglesia. Pero el texto de estudio en esta mañana es el libro de Daniel, capítulo 8, el versículo 14. Acompáñenme a ese texto, por favor, para hacer la base de lo que será nuestro sermón esta mañana. El capítulo número 8 del libro de Daniel. El texto narra: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Oremos. Padre, hemos abierto tu palabra. Pedimos tu dirección en esta hora. Sabemos que no tenemos lucha contra potestades, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales de maldad. Pero pedimos que tú tengas control de este lugar en esta hora, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que tu Santo Espíritu ponga la quietud en nosotros para estudiar tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Para explicar este texto, dice que termina diciendo el texto: luego el santuario será purificado. Hay que explicar qué es el santuario y qué purificación se refiere. Que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Vamos a ver qué era el santuario y qué debía ser purificado y a qué se está refiriendo Daniel en este texto. Acompáñenme a Éxodo capítulo 25. Vamos a pedirle a los que están allá en control que pongan los textos para que sea más fácil. Éxodo capítulo 25. Dios allí ordena a Moisés. Y le dice a Moisés que él debía construir un santuario. Él le da la orden a Moisés. Pero observa que Dios es el que le está diciendo a Moisés que haga el santuario. Dios es el que le está dando las instrucciones a Moisés. Y de tal manera que Moisés iba a construir algo que él no sabía, algo que él no había visto, pero que Dios le iba a señalar lo que él iba a hacer. Mire el versículo número 8 del capítulo 25 de Éxodo. Y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Así que la razón del santuario era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Él le dice: hazme un santuario, yo quiero habitar en medio de tu pueblo. Ahora mire el versículo número 9. Conforme a todo que yo te muestre, lo va a hacer. El diseño del tabernáculo será conforme a lo que yo te enseñe, a lo que te muestre, a lo que yo te diga. Y el diseño de todos tus utensilios así lo va a realizar. De manera que Moisés iba a recibir instrucción directa de Dios, y Dios le iba a decir cómo iba a construir el santuario, qué debía tener, qué medida iba a llevar, cómo iba a ser el santuario. Todo se lo iba a decir Dios. Luego el versículo 40 le reitera una vez más. Ahí mismo 25:40 le especifica Dios: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. De manera que Dios incluso le enseña el modelo. Así que ya no había manera de que Moisés pudiese dudar en el diseño de cómo iba a ser construido, porque Dios le está diciendo: tú vas a construir un santuario, pero estas son las medidas, estas son las maneras como lo va a hacer, y esta es la condición como lo quiero. Y entonces ahora mira la fotografía y le enseña el modelo del santuario. Así debía construirlo. Y Moisés iba a hacer ese santuario, pero lo iba a hacer semejante a lo que Dios le estaba mostrando. Y él no podía pensar: bueno, quizá Dios quiere que yo lo haga de una forma y es de otra, porque él le está enseñando el modelo. Y Moisés no podía
darse la autoridad, si así se quiere, o darse en el pecho, como dicen muchos, esto lo creé yo, eso lo hice yo. En la vida han habido muchos diseñadores famosos que han diseñado muchas cosas. Por ejemplo, tenemos a los diseñadores de ropa. Ustedes conocen bastante famosos, hay muchos de ellos. Conocen diseñadores de automóviles, diseñadores de edificios. De hecho, hay una diseñadora que hizo un edificio en Miami, muy famosa, porque el edificio lo construyó el año pasado. Terminó en el 2017 el edificio. Y le llaman la Torre Scorpio. Si usted ve ese edificio, usted dice, ¿y cómo hicieron eso? Es imposible. Y fue una señora, ella es árabe, la señora mayor. Murió, de hecho, el año pasado. El 2016, antes de terminar el edificio, el Scorpio. Las piezas de ese edificio lo traían desde Kuwait. Eran columnas y de allá la traían para montarla allá en Miami. Hicieron esa torre. Tremendo, una cosa extraordinaria. Pero Dios le está diciendo a Moisés, tú no eres el arquitecto de este edificio. El arquitecto soy yo. Le dice Dios a Moisés, tú lo vas a hacer como yo te estoy mostrando. Así que el arquitecto que iba a hacer ese edificio era Dios. Pero nosotros, al mirar, como dice Moisés, Dios le dice, hazlo conforme al modelo en el capítulo 40. Cuando Pablo analiza eso, y Pablo en hebreo quiere ver cuál era el modelo. Vayamos a Hebreo para ver qué fue lo que Dios le mostró a Moisés. Mire Hebreo capítulo 8. Hebreo capítulo 8, el versículo número 5 del capítulo 8 de Hebreo. Desde el 1 en adelante, Dios le está mostrando a Moisés y especificándole lo que él quiere que haga. Pero ya Pablo nos da una luz de lo que Dios le mostró a Moisés allá en el Sinaí, en el monte, cuando le mostró el tabernáculo, el templo que él iba, o que Dios quería que se hiciese. Así que allí dice, ahora bien, el punto principal de que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Mire el versículo siguiente. Ministro del santuario de aquel como. O sea que el que Moisés iba a construir no era el verdadero. El verdadero era el que estaba mostrándole a Dios el modelo que Dios le mostró a Moisés, del que tú vas a copiar, del que tú vas a realizar el santuario. Es este modelo. El modelo es el templo del cielo. Así que Dios le mostró ese tabernáculo, el verdadero, que levantó el Señor y no el hombre. De manera que el santuario celestial lo levantó el mismo Dios. Versículo siguiente, dice el versículo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Mire el versículo que sigue. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan tales ofrendas según la ley. Pero el versículo 5 es clave, los cuales, dice, sirven como figura, como sombra. De manera que en el santuario que Moisés estaba haciendo, iba a ser una sombra, una figura de lo que se hacía en el cielo y de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Era una sombra. Moisés iba a tratar de hacer lo que en el cielo se iba a hacer. Cuando comenzó a hacerse esa expiación en el cielo, tan pronto Cristo resucita. Así que tenemos la base para entender que Moisés en el santuario iba a hacer sacrificio, iba a hacer algunas liturgias que ya se estaban haciendo en el santuario celestial. Dios le mostró el modelo y él debía hacerlo de la misma manera como Dios le había mostrado. En ese santuario Cristo está intercediendo por nosotros, queridos. Cristo está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. El que hizo Moisés
habían algunas características similares a las que hoy hay en el cielo. Era una sombra. ¿Qué se hacía en ese santuario en la tierra? ¿Qué era lo que Moisés debía hacer? ¿Cuáles eran las especificaciones que el santuario o la liturgia que el santuario llevaba? Mire primero Apocalipsis. Vamos a ver varios textos para llegar al texto que queremos estudiar en esta mañana, que es el de Daniel, capítulo 8. Mira Apocalipsis 11, por ejemplo. 11, versículo 19. Ya en el Antiguo Testamento Dios mandó a hacer el santuario. Luego en el Nuevo Testamento, en hebreo, ya dice que el santuario que Dios le mostró a Moisés fue el santuario del cielo, el santuario celestial. Ahora Apocalipsis 11, versículo 19, dice: y del templo, ¿de dónde? De Dios. Así que Dios tiene un templo. Ya dijimos que Dios ese templo se lo mostró a Moisés. Y del templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo. ¿Dónde está el templo de Dios? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran granizo, un gran terremoto. Eso es para un estudio prosiguiente, pero aquí nos está diciendo que Dios en su templo tiene su arca de pacto. Se vio el arca del pacto. ¿Dónde estaba colocada el arca del pacto de acuerdo al santuario que Moisés iba a construir? En el lugar santísimo. Así que el templo que Dios le mostró tenía dos cubiertas. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esa cubierta había algunas especificaciones que Dios le dio a Moisés, lo que debía estar dentro del lugar santo y lo que debía estar dentro del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el mismo trono de Dios, porque el arca del pacto era un símbolo del trono de Dios. También el capítulo 15 de Apocalipsis, 15, versículo 5 y versículo 8, como referencia, para que usted comprenda que el santuario que Dios estaba mandando a construir era porque tenía específicas instrucciones para nosotros hoy. Vaya conmigo al Levítico. Estamos haciendo la base para que usted entienda cuál santuario será purificado y por qué Daniel dice que el santuario después de las 2300 tardes y mañana iba a ser purificado. Mire Levítico capítulo 1. Levítico 1. Ya los que están en control. Levítico capítulo 1, vamos a ver los versículos número 5 de ese capítulo. Allí habla de que el pecador debía traer al santuario una ofrenda. Y la ofrenda que debía traer era un becerro o un carnero o un cordero. Debía traer una ofrenda. Y esa ofrenda simbolizaba la vida del pecador. Y cuando la traía al santuario, la traía a donde el sacerdote, él debía degollarla él mismo. El sacerdote tomaba la sangre y la llevaba al lugar santo y la asperjaba en las cortinas del lugar santo. Eso se llamaba el continuo y se hacía diariamente. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová frente a los hijos de Aarón. Ofrecerá la sangre y luego la rociará. Así que el pecador traía la ofrenda, cortaba y mataba la ofrenda, el sacerdote tomaba la sangre, entraba al lugar santo y allí asperjaba la sangre y el pecador salía justificado y salía perdonado. Ese era el sacrificio que se hacía. El animal debía morir en el lugar del pecador. Al morir el animal, el pecador se iba justificado a su casa. Mire Hebreo capítulo 9. Hebreo 9, capítulo 9, versículo 22. Dice Hebreo 9, 22, que casi todo se purifica con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que todo es purificado con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Todo necesitaba ser purificado con la sangre. Y la sangre era lo que hacía que el pecador fuese redimido. La vida del animal era tomada en lugar del pecador y el animal moría en su lugar. Pero la sangre del pecador que se iba a su casa, la vida está en la sangre. Él se iba a su casa, pero se iba redimido porque ese cordero fue
muerto en su lugar. Ese animal, ese cordero que representaba la vida del pecador, era muerto en el lugar del pecador. Mire Levítico, nuevamente, capítulo 4. Mire el versículo número 26 y el versículo número 35. Dos versículos de Levítico, capítulo número 4. Levítico 4. Levítico 4, versículo 26. Y quemará todo su grosor sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Mire el versículo 35 de ese mismo capítulo número 4 de Levítico, versículo 35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será como perdonado. Y será perdonado. Tenga en mente esa expresión, y será perdonado. Había una manera como el pecador era perdonado, y esa manera era a través de un sacrificio. Por eso el apóstol Pablo en Hebreo dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Esos pecados eran traídos al santuario. Había que venir al santuario y traerlo. Y esos pecados ensuciaban el santuario. De manera que cada día el sacerdote hacía expiación y hacía un sacrificio diario, continuo. Por eso se llama el continuo, en la mañana y en la tarde, todos los días. Eso era constante. El pecador venía, traía su animal, el sacerdote tomaba la sangre y la apelgaba en las paredes del templo. Eso ensuciaba el templo, hacía que el templo había que purificarlo, y eso se hacía una sola vez al año. Mire Levítico 16, versículo 19, dice que el sacerdote limpiaría el tabernáculo. Toda la impureza de los hijos de Israel debía ser purificada, y había una sola vez que el sacerdote podía hacer eso. Levítico 16, versículo número 19. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo. Es decir, eso era apelmazar sangre así 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Mire el versículo 30 de ese mismo capítulo. Levítico 16, versículo 30. Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que había un día especial donde todos esos pecados que durante todo el año diariamente se traía al santuario, había que purificarlos. Eso se llamaba el día de expiación. No era lo mismo que el continuo. El continuo era diariamente, el pecador traía una criaturita, un becerrito o una cordero, lo mataba, ya lo explicamos, y entonces eso se hacía diario. Pero una sola vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y entonces hacía lo que se llama el día de expiación. De hecho, ese sacerdote debía estar purificado primero, porque cuando él entraba en ese lugar, él no podía llevar pecados personales, porque incluso tenía en su vestimenta unos cacabeles que sonaban, y mientras él caminaba allá adentro se oía. Eso duraba un proceso de media hora, y entonces el que estaba afuera sabía que el sacerdote estaba vivo porque se oían los campanales de su movimiento, y entonces él hacía la expiación por los pecados del pueblo. Acompáñenme a Hebreo capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. La figura de las cosas celestiales, fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo se purificaba? Con un animal. Se purificaba, era la figura de las cosas celestiales con un animal, con un cordero.
se hacía el sacrificio, pero, dice Pablo, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál fue el sacrificio? Mire el versículo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, figura del verdadero, sino en el santuario mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él mismo se presentó como cordero. Juan dijo: "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Jesús fue como cordero y su sangre, cuando muere y resucita, va al cielo llevando la sangre como cordero por el pecado tuyo y mío. Así que tú y yo alcanzamos redención, perdón por la sangre de Cristo, un sacrificio que necesitó que el mismo cielo descendiese para salvarnos. Por eso ya no hay necesidad de matar un corderito. Por eso ya no hay necesidad de venir a hacer la liturgia del día de expiación, porque Cristo, como sumo sacerdote, hizo la expiación por nosotros. Así que Pablo está aclarando que el sacrificio que hacía Moisés y los sacerdotes, Aarón y sus hijos, en el tabernáculo, figura del verdadero, era una figura de lo que Cristo iba a hacer después que fue crucificado y muerto en la cruz del Calvario. El santuario celestial también sería purificado, como era purificado el santuario terrenal. Iba a ser purificado también, necesitaba ser limpiado. Por eso muchos teólogos han puesto en duda de que el santuario del cielo. ¿Y cómo el santuario del cielo? Algunos teólogos han dudado que haya santuario en el cielo. Entonces están dudando lo que dice el libro de Hebreos, que dice que en el cielo, y Apocalipsis leímos que el cielo, el trono de Dios en el santuario celestial. Si en el cielo Dios es limpio, es santo, Cristo es santo, todo es limpio, todo es santo, ¿de qué hay que purificar el cielo? ¿De qué se ensució? ¿Por qué hay que purificarlo? Porque nuestros pecados fueron llevados hasta el cielo. Y Cristo, cuando llevó nuestros pecados al cielo para presentarse delante de Dios, tomó tu pecado y los míos, y ahora nos presenta ante el Padre justificado. Por eso nosotros ante Dios somos vistos cubiertos del manto de justicia de Cristo, y ahora podemos venir, dice Pablo, confiadamente hasta el trono de la gracia, porque alcanzamos misericordia para el oportuno socorro. Cristo hizo ese trabajo. Él nos dio la libertad, Él nos dio la reconciliación, Él nos dio la oportunidad de que podemos vivir confiadamente, confiando en su misericordia y en su poder. Pero nuestro versículo de estudio es Daniel 8, 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. ¿Por qué menciona Daniel 2300 tardes y mañana? Él dice 2300 tardes y mañana. Cuando usted entiende tarde y mañana, está hablando de días. Un día bíblicamente está compuesto por tarde y mañana. Y fue el primer día, y fue la tarde y la mañana, el primer día, y fue la tarde y la mañana en Génesis. Usted ve eso en la creación. Así que aquí lo que está especificando, que está hablando de 2300 tardes y mañanas, es días. Y día por año se lo dio Dios a Ezequiel. Así que cuando hablamos de 2300 tardes y mañana, estamos hablando de 2300 años literalmente. Después de esos 2300 años, dice que el santuario sería purificado. ¿Qué es la purificación? Es la erradicación del pecado. Toda la historia de la tierra estaba prefigurada. Y hoy vivimos en esa prefiguración que hizo Moisés. Hoy estamos viviendo en el tiempo de eso que Moisés señalaba que iba a venir. Por eso cuando Daniel dice, y el santuario será purificado, apunta a ese evento especial, a ese evento de la erradicación del pecado, pero apunta también a cuando Cristo iba a morir en el Calvario como ofrenda para remisión de los pecados del mundo. Apunta a que algún día, no muy lejano, Cristo salga del lugar santísimo de hacer la expiación y diga: consumado es. Apocalipsis 22, 11. Cuando eso ocurre, está diciendo: ya no hay oportunidad de perdón, ya no hay oportunidad de cambio,
porque ya se consumó todo. Y cuando Cristo pronuncie consumado es, está diciendo ya todo está hecho, ya todo está realizado, ya no hay nada que hacer. Por eso hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de buscar al Señor con, dice Pablo, con ayuno, con temblor, con ansiedad de encontrarlo, porque el que lo busca puede encontrarlo todavía. Daniel 8 es un capítulo que hasta hoy muchos lo han señalado como un capítulo difícil de entender por la figura que presenta, pero el Daniel 8 él mismo se explica y él da los detalles del capítulo. Por ejemplo, miren el versículo número 1. Vamos al capítulo 8 de Daniel una vez más y vayamos para entrar ya a desarrollar lo que tiene que ver con ese versículo número 14. En el versículo 1 Daniel tiene una visión, ¿ok? En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí. O sea, Daniel es que está hablando. Dice que tuvo una visión después de aquellos, ¿no? Mire el versículo 3. Luego en el versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí que vi, ¿qué animal miró? Vio un ¿qué? Un carnero. Eso es un poder. Esos animales que presenta allí son poderes. Él vio un carnero. Mire el versículo 5. Vaya un poquito rápido porque el tiempo no gana después. Mientras yo consideraba esto, es aquí un macho cabrío. El anterior fue ¿qué cosa? Un carnero. Ahora está viendo ¿qué cosa? Un macho cabrío. Ha visto dos animales diferentes. Un carnero y ahora un macho cabrío. Son poderes. Poderes. Y eso lo indica la palabra, el mismo capítulo. Luego el ángel le explica a Daniel. Mire el versículo 20. Cuando el ángel ahora le explica esos detalles. Vayamos ahí mismo al capítulo 8, versículo 20. Para que veamos cómo el ángel ahora le explica el versículo 3. Ese versículo 20 está explicando el versículo número 3 que usted leyó. En el versículo 3 dice que Daniel vio un carnero. Ahora él le dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, ¿qué era ese carnero? Tenía dos cuernos, significa que son dos reyes. Y dice quiénes son, los reyes de Media y de Persia. Así que el animal que viste primero representa dos poderes, Media y Persia. Mire el versículo 21. El otro animal que viene en el versículo 5 dice, el macho cabrío que viste es el rey ¿de dónde? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así es que esos detalles que le está dando el ángel, explicándole a Daniel la visión, es como que tú tienes un sueño y soñaste y no sabes qué soñaste. ¿Y qué significa este sueño? Me soñé algo, pero no sé su interpretación. Así que Daniel estaba preocupado. Cuando él soñó 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, para Daniel eso significaba que la esclavitud que ellos tenían en Babilonia, que ellos habían sido llevados cautivos, la cautividad que él tenía en Babilonia iba a durar 2300 años. Cuando él había oído la profecía, y la profecía decía que eran 70 años, según Jeremías. Jeremías había dicho, ustedes van a estar cautivos en Babilonia por 70 años, por la desobediencia, no quisieron oír a Dios, fueron desobedientes a la palabra, así que los 70 años van a estar de esclavos en Babilonia. Cuando Daniel sueña que va a tener 2300 tardes y mañanas, dice, no puede ser, se enfermó, le dio fiebre, le dio insomnio, oró, lloró, ayunó, y entonces Dios le manda la respuesta. Y le dice, 21 días estuve peleando, dice el ángel, para llegar a darte la respuesta. Y le dice, esos 2300 días no son para tu época, no es para ti, no te preocupes. Y entonces el ángel le da los detalles, los reyes que viste, y le explica el versículo. Hay algunos detalles después del versículo 23 que necesitan otra explicación, y eso es tema para otro sermón. Se engrandeció. Miren ahora el versículo número 9. Nuevamente vamos ahora a entrar en detalle.
Daniel 8:9. Aquí ahora vamos a trabajar con lo que es el cuerno pequeño, con lo que dice que el santuario sería purificado. Dice en el versículo 9, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese versículo usted tiene que entenderlo. Está con una continuación del versículo número 8. El versículo número 8 dice que al final de los 4 vientos salieron 4 poderes. Pero de los vientos surge uno de ellos, un cuerno pequeño. De los 4 vientos, como termina el versículo número 8, si usted lo mira, termina diciendo que de los 4 vientos, de esos vientos, de uno de esos vientos, sale un cuerno pequeño que creció. Al final dice, de los vientos, creció. ¿Okay? Y ese cuerno creció y se engrandeció. Ahora, mire cómo dice, ¿hacia dónde creció? Creció mucho, ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Y hacia dónde más? Y hacia el oriente. ¿Y hacia dónde más creció? Hacia la tierra gloriosa. ¿Qué crecimiento está dando ese cuerno pequeño? Cuando un gobierno, cuando un rey crece y crece horizontalmente, está diciendo que tiene poder y que está ganando, está conquistando, ha conquistado, creció hacia el norte, creció hacia el sur, creció hacia el este, dice, ha tenido conquista, ha ido avasallando reinos, ha ido gobernando reinos, ha ido conquistando naciones. Así es que ese cuerno pequeño creció, significa que tuvo dominio, fue conquistando ciudades, fue conquistando imperios, fue conquistando ciudades. Pero lo que me llama la atención es el versículo número 10. Porque si ese gobierno, si ese cuerno pequeño solamente hubiese crecido militarmente hablando, creció en su conquista hacia el sur, creció en su conquista hacia el norte, creció en su conquista hacia allá, hacia la tierra gloriosa, Jerusalén, entonces hubiese sido un poder como Carlomagno, hubiese sido un poder como Hitler, hubiese sido un poder como los grandes conquistadores mundiales que ha habido, Mussolini, Hitler y todos esos grandes que han querido conquistar el mundo, Carlomagno por ejemplo. Pero no, el versículo 10 dice que se engrandeció hasta contra el ejército de Dios del cielo y con las estrellas del cielo la tiró por tierra. Aquí está diciendo que no solamente creció horizontalmente, sino que ese cuerno pequeño creció verticalmente. Se engrandeció contra Dios y contra su ejército. Se engrandeció contra el ejército del cielo. La historia dice que los grandes hombres de Dios han pasado por dificultades. Ha habido guerra contra el pueblo de Dios. Ha habido persecución contra el pueblo de Dios. De hecho, esta nación se fundó por personas que salieron corriendo al cuerno pequeño. Personas que salieron corriendo al poder perseguidor, al poder desastroso. Y muchos fueron quemados como herejes. Muchos perdieron su vida. Muchos tuvieron que salir para tener libertad de estudiar y seguir estudiando la palabra de Dios. Pero aquí este animal, este cuerno pequeño, este poder, dice que se engrandeció, se hizo grande, quiso prosperar. Ahora, si usted analiza bien, lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que quiso Satanás en el cielo. En Isaías capítulo 14, el versículo 13 dice que subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, y sobre el Altísimo haré mi trono y seré semejante al Altísimo. Aquí está hablando de que las intenciones de Lucifer, las intenciones de Satanás siempre fueron tener dominio, tener poder, tener adoración, ser semejante al Altísimo y sobre el Altísimo. Es decir, que este poder, este cuerno pequeño en la tierra está emulando lo que Satanás quiso hacer en el cielo. Pero Satanás hizo guerras, dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que el dragón hizo guerra contra Miguel y Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y no se encontró más tiempo y fue arrojado a la tierra. Ese cuerno pequeño
ha mostrado que habla con arrogancia, habla palabras que le llama blasfemia. Una blasfemia es cuando un ser humano trata de adquirir actitudes de Dios. Y dice que ese cuerno pequeño hablaría palabra contra el Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 25. A los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en mudar el tiempo y la ley. Era un poder perseguidor, pero se engrandeció hasta no solamente contra el pueblo de Dios, pero el versículo 10 dice que hizo guerra contra ellos, contra las estrellas, y le echó por tierra. Y el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe. Ya ven, ponga atención a esto. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y del lugar de su santuario fue echado por tierra. Este poder no solamente hizo guerra contra el pueblo de Dios, sino también contra su príncipe. En Daniel 7 dice que haría guerra contra el Altísimo y a los santos lo quebrantaría. Pero ahora dice que le quitó el continuo. Hizo guerra contra el príncipe y por él fue quitado el continuo. Esa traducción no está bien. En el original debiera decir, y por él el continuo fue quitado. Es decir, que el continuo era el servicio sacerdotal que ofrecía el sacerdote en el santuario. Ese cuerno pequeño le está quitando al príncipe de los ejércitos su continuo, su servicio sacerdotal. Lo que está diciendo aquí es que esa fuerza, ese poder, iba a quitar de la mano de Dios el continuo. El continuo significa el trabajo sacerdotal de intercesión. Iba a sustituirlo, iba a quitarlo a Jesús como intercesor y en su lugar iba a poner una falsificación de alguien que sustituyera a Cristo como intercesor y poner en su lugar a otro intercesor. Eso es lo que dice el texto. Quitar a Cristo como nuestro sumo sacerdote, quitar a Cristo como nuestro intercesor y en su lugar poner a otro intercesor. Es una falsificación de la palabra. ¿Qué hizo ese poder, ese cuerno pequeño? Puso a María, la Madre de Dios, en lugar de Cristo como intercesor. Y ahora la mayoría de religiones y la mayoría de personas no piden a Cristo para ellos recibir perdón. Le piden a María, la Madre de Jesús. Por eso usted oye en los rezos, oye en los funerales, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Porque a ella que le piden para que le ruegue a Dios por nosotros. Y han quitado el continuo del trono. Han quitado a Jesús de ese continuo. Segunda de Crónica aclara el versículo número 10. Dice que Segunda de Crónica, capítulo 33, cuando habla de que hizo guerra contra las estrellas del cielo, el versículo 9 dice que y uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur y al norte. El versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Aquí habla de que las estrellas en este texto se refiere a los ángeles, pero en el texto de Segunda de Crónica se refiere a el sol, la luna y los astros, que eran actos de adoración que la gente tomaba para adorar. Y entonces esos babilónicos adoraban las estrellas, adoraban el sol, y en su lugar pusieron adoración al sol y pusieron su mente que el sol era el que tenía el poder para ser adorado. Y hoy por hoy esa iglesia defiende el Sunday. El Sunday es día del sol. Fue quitado y puesto el Sunday, día de adoración al sol, en lugar de el Saturday, el sábado o el Sabbat, que es el día del Señor. Esos fueron golpes del cuerno pequeño a el lugar santísimo, a Dios y a su trono. Pero dice Apocalipsis 12:7 que ese poder
como fue también eliminado Satanás del cielo, fue arrojado como caíste del cielo, dice Ezequiel 28. Oh lucero, tú que debilitabas las naciones, echado fuiste por tierra. Así es que en el Apocalipsis 7 dice que hizo guerra. Ese poder, Lucifer, hizo guerra contra Miguel y Miguel le venció. Lo que dice aquí Daniel es que nosotros, si confiamos en Miguel, que ya hizo guerra contra Lucifer, que ya era Satanás en el cielo, y le ganó, y lo arrojó, y lo eliminó, también cuando haga guerra contra su pueblo, ese Miguel se levantará para venir a defender su pueblo. Usted y yo no tenemos que tener temor del cuerno pequeño y lo que el cuerno pequeño va a hacer. La Biblia dice que ese cuerno iba a tener poder por 1260 años. Él ocultó la verdad fue puesta a un lado, la verdad fue enterrada. 2260 años de oscuridad. Pero después de ese tiempo, dice que la verdad tenía que relucir. Y en ese tiempo caía en el 1844, cuando un pueblo se levantó para predicar la palabra. Un pueblo que Dios señaló en la profecía para levantarse en contra de ese pueblo pequeño y realzar la ley de Dios una vez más. Decirle al mundo que no es el domingo el día de adoración, sino el sábado, que es el día de la ley de Dios. Decirle al mundo que no es María la que intercede, sino Cristo está en el trono de Dios, en el lugar santísimo, intercediendo por el perdón de tus pecados y los míos. Un pueblo que va a pelear, sí, va a hacer guerra, sí, pero Jesús lo va a librar. Daniel 1 dice que en ese tiempo de angustia, cuando el pueblo de Dios sea perseguido, cuando tú y yo tengamos leyes en contra, dice que en ese tiempo se va a levantar Miguel, el que está para los hijos de su pueblo, y no dice que será un tiempo difícil, un tiempo donde usted no tendrá qué hacer ni dónde esconderse, pero en ese tiempo Miguel le va a asegurar a usted que él estará de su parte. El Salmo dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no tiene que tener temor, porque el Señor estará contigo. Así que Daniel capítulo 12, versículo número 2, Daniel 12:2, Jesús está dándole la seguridad al pueblo de Dios de que ese cuerno pequeño que se levantó, hizo guerra contra los santos del Altísimo y lo venció, ese poder va a ser eliminado, ese poder va a ser destruido al final, estará hasta el final, porque la Biblia dice que hasta 2300 días. Y es con la venida de Cristo que ese poder va a ser eliminado. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme. Y la verdad debe mantenerse pura. Y la verdad debe relucir. El versículo número 2 del capítulo número 12 de Daniel. Versículo número 2. Dice el versículo 2. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahí le da la promesa a Daniel. Pero aquí dice que muchos de los que duermen, querido, si estamos en Cristo, no hay muerte eterna. Si confiamos en Él y bajamos al descanso, dice que esos se levantarán. Los entendidos resplandecerán como el alba. Y en 1 Tesalonicenses 4, versículo, dice que aquellos que duermen serán despertados con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tú y yo tenemos que tener la seguridad, querido, de mantenernos firmes. El poder de ese cuerno pequeño es un poder perseguidor, es un poder destructor, pero la verdad de Dios se va a mantener pura y firme. Amén. Dios está llamando a un pueblo, Dios está llamando a aquellos hijos fieles que se mantengan firmes, que resplandezcan. Y termino con el capítulo número 14 de Apocalipsis. Es el mensaje que Dios está mandando a la iglesia a dar. Es un mensaje de amonestación a su pueblo. En Apocalipsis 14, versículo 6, vamos a poner ese texto, Apocalipsis 14, 6,
Es el mensaje en contra de ese cuerno pequeño. Es el mensaje que dice que Dios es el creador. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje que debe ser dado. Es un mensaje de la iglesia que dice que Dios es el creador del cielo y la tierra. Es un mensaje que dice que Cristo viene a buscar un pueblo que mantiene sus mandamientos, que vive de acuerdo a sus mandamientos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Usted y yo debemos mantener eso firme. Vendrán días difíciles, sí, pero Cristo asegura que Él es el dueño de este pueblo. Él es el comandante en jefe. Y Él no va a perder, ni ha perdido ni va a perder una batalla. Manténganos firmes hasta su venida en gloria. Pongámonos en pie, por favor. Cantemos con júbilo el himno 147. A Dios sea gloria.